Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy queridos hermanos, amigos, ¿cómo estáis? Os deseo un feliz año nuevo. Y vamos a escuchar el Evangelio en este domingo del tiempo de Navidad. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbró a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y amigos, el Evangelio dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí tenemos una pregunta. ¿Quién es el Verbo? El versículo primero dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sin renunciar a cualquiera de su gloria. El evangelista Juan quiere que entendamos que Jesús es Dios en carne humana. Mateo y Lucas nos dan las características históricas, y Juan nos da los elementos celestiales y las características sobrenaturales. El mensaje es acerca de la deidad de Cristo. En estas pocas palabras, y el Verbo se hizo carne, vemos el resumen de la declaración de la encarnación. Dios se hace hombre. El Eterno se hizo finito. El Eterno entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. El verbo en griego significa logos, y a la mente griega, logos era la fuerza más poderosa del universo. Era poder creador, fuente de sabiduría, conocimiento, inteligencia, y Juan está diciendo que es una persona y se hizo hombre, Dios que vino al mundo a través del niño Jesús. Juan está diciendo que la revelación de Dios y la manifestación de Dios está ahora encarnado. La expresión de la naturaleza de Dios, la voluntad, la sabiduría, la verdad
está encarnada. Es por eso que Hebreos primero dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dios se revela en Cristo. San Pablo dice en su carta a los Filipenses: Él asumió humanidad y se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En la carta a los Hebreos podemos ver: Él participó de carne y sangre, y Él vivió entre nosotros durante 33 años. Queridos hermanos, otra cosa muy interesante en este texto del Evangelio: no solo habla Juan de la preexistencia de Cristo, pero él habla de la coexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él es a la vez junto a Dios y es Dios. Aquí vemos claramente el misterio de la Trinidad. Él es distinto del Padre, teniendo comunión cara a cara con el Padre, y sin embargo es completamente Dios como es el Padre, como leemos en la carta a los Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios tanto como Dios es Dios, y tenemos que entender que el Verbo no es atributo de Dios. El Verbo no es un mensaje de Dios. El Verbo no es una encarnación de Dios. El Verbo no es una creación de Dios. El Verbo es Dios. Él es una persona con Dios y una persona que es Dios. Jesús tiene la misma naturaleza y esencia de Dios. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de que Dios mismo, Dios el Hijo, que estaba eternamente con Dios antes de que algo existiera, es Él que vino a esta tierra para restaurar la relación que Adán rompió en el jardín. Él era el Verbo hecho carne. Él era la luz que vino al mundo, y Él ilumina a todo hombre que lo busca y lo encuentra. Así que Él, preexistente, coexistente, autoexistente Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la luz de la gloria de Dios brillaba en medio de un mundo oscuro. El Verbo no es solo el creador del mundo material, sino del reino espiritual. El Verbo hecho carne habitó entre nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros, para proveer el perdón de los pecados y la salvación eterna. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y lo hacemos el Señor de nuestra vida, nos convertimos en su Hijo y su nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que la verdad de la palabra de Dios capture cada corazón hasta el punto de que atesoramos el nombre del Señor Jesús, la plenitud de quien Él es y lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Jesús, por el don de la vida eterna. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Que tengáis feliz domingo y feliz semana. Hasta la fiesta de la Epifanía. Adiós.